Bienvenidos. Este es el primero de una serie de videos que nos permitirán entender algunos aspectos de la relatividad especial. Vamos a empezar con las matrices, definiendo primero qué es un vector. Un vector es un segmento de recta orientado cuya longitud representa una magnitud o simplemente se puede pensar en este objeto como una flecha que se dibuja en un sistema coordenado. Obviamente, si lo miramos desde el punto de vista físico, pues va a representar una cantidad que tiene una dirección y una magnitud, como pueden ser la fuerza o la velocidad. Observamos aquí lo que sería un vector fila y un vector columna. Si estamos tratando con vectores únicamente, pues de pronto no hay una distinción entre uno y otro. Pero cuando vamos a utilizar matrices y vamos a operar entre matrices y vectores, sí es importante tener esta distinción que existen vectores fila y vectores columna. Una matriz es un arreglo de m por n cantidades distribuidas en m filas y en n columnas. A las cantidades de la matriz se le llaman elementos de la matriz y se denotan como A sub i j, siendo los índices i j los que representan las filas y las columnas. Aquí está la definición de la matriz. A como tal pues es el conjunto o el objeto total de la matriz y esto es la distinción de cada uno de sus elementos. A las matrices de una fila se les llama matrices fila y a las matrices de una sola columna se les llama matrices columna. Básicamente es este otro nombre para denominar los vectores fila y los vectores columna. Aquí vamos a hacer una multiplicación entre un vector fila y un vector columna. Básicamente pues este es el producto escalar o el producto punto entre estos dos vectores, pues la respuesta es esta. Entonces esta es la regla para multiplicar en matrices. Entonces dos matrices se pueden multiplicar solo si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Yo como un recurso mnemotécnico lo coloco como CF, o sea, ¿qué quiere decir? Que el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. El tamaño de la matriz resultante es igual al número de filas de la primera y el número de las columnas de la segunda. Lo mismo, digamos, para recordarlo nosotros podríamos utilizar este FC, que es que el resultado tiene el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda. Aquí vamos a ver un ejemplo. Básicamente la multiplicación de matrices se resume a efectuar productos escalares entre vectores fila y vectores columna. Aquí tenemos la matriz A y la matriz B. Entonces observamos que si nosotros queremos hallar el resultado, pues primero tendríamos que definir qué filas y qué columnas van a tener esa matriz resultante. Entonces de la regla anterior podemos deducir que el producto tendrá 2 filas y 4 columnas. Entonces lo que empezamos a hacer es, por ejemplo, utilizar la primera fila, que es de este 2, 3, 5, y multiplicarlo por la primera columna de B. Observamos que básicamente es 2, 3, 5 y por esta columna. Después variamos el índice de la columna, entonces ya vamos a utilizar la columna 2, la misma fila, y el resultado es este. Acordémonos que esto es producto escalar. Seguimos con la primera fila. Recordemos que dice aquí que el resultado tiene 2 filas y 4 columnas. Entonces este segundo índice va a variar hasta 4. Entonces va a ser primera fila, tercera columna y el respectivo resultado. Lo mismo para la cuarta columna. Ya después de que llegamos al final de las columnas, pues entonces vamos a hallar los productos entre la segunda fila, el C21, que es este de acá, la primera columna, y así sucesivamente hasta que obtengamos los resultados, que en este caso serían 8 porque son 2 filas por 4 columnas. Entonces aquí ya observamos pues la matriz resultante, que simplemente es colocar el resultado, valga la redundancia, de esos productos escalares entre matrices fila y matrices columna. Aquí vamos como una generalización de eso. Un C sub ij va a ser ¿qué? Pues la fila I de A por la columna J de B. Entonces aquí en palabras he dicho, si C es la matriz resultante de multiplicar la matriz A por la matriz B, el elemento C sub ij es el producto del vector fila I, como vimos en la página anterior, de A por el vector columna J de B, que es el producto escalar. Entonces a eso me refería anteriormente, pues que la multiplicación de matrices básicamente se reduce a hacer productos escalares de matrices o de vectores fila por vectores columna. Vamos a ver un concepto adicional digamos, de cálculo vectorial, que es una transformación lineal. Entonces, una transformación lineal o aplicación lineal es una función cuyo dominio y contradominio son espacios vectoriales. Se representa como, entonces, donde la función es esta f, tenemos un dominio que vamos a llamar el espacio vectorial W y un contradominio que va a ser el espacio vectorial B.
Entonces, las normas que debe cumplir una transformación lineal o las leyes son estas, que si tenemos esa función y se la aplicamos a una suma de vectores, pues debería ser igual a la función aplicada al primer vector más la función aplicada al segundo vector. Aquí, ¿qué significa esto? Que dice que para todo u o v, o sea, para cualquier vector que se halle en el espacio vectorial W, se debe cumplir esto. Entonces, para todo u o v que pertenece al espacio vectorial W. La segunda ley que tiene que cumplir esa transformación lineal es que si tenemos una constante acá y la multiplicamos por ese vector, si aplicamos esa función sobre ese resultado, debería dar lo mismo que aplicar la función sobre el vector que tenemos acá y después multiplicarlo por el escalar. Y este se debe cumplir para cualquier vector que pertenezca al espacio vectorial W y para cualquier escalar que esté dentro de los números reales. Básicamente esto, para todo K que pertenece a los números reales. Dicho en palabras estas más generales, de pronto estas dos leyes lo que nos está diciendo es que una transformación lineal es una aplicación entre dos espacios vectoriales, que pueden ser W, V o a veces lo colocan BW, que preserva las operaciones de adición de vectores, observamos que es esta primera, y multiplicación por escalar, que está acá, o multiplicación por una constante. Bueno, por el video de hoy no es más, hasta la próxima.